La Canalla Podcast. Para nadie es un secreto que el actual gobierno pretende privatizar la caja. Oscuros y poderosos intereses económicos se mueven en la sombra para mentir, engañar, confundir y manipular a la opinión pública, con tal de conseguir ese mezquino objetivo. En la Canalla Podcast hemos decidido sumarnos a la campaña en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social e iniciamos hoy una serie de publicaciones que le permitirán a nuestros oyentes comprender mejor la dimensión del peligro y prepararse para salir a defender a la institución más valiosa que tiene nuestro país. Es necesario hacerle frente a la odiosa campaña de descrédito y desinformación malintencionada que sirve de punta de lanza a los intereses de los mercaderes de la salud. Las voces de quienes defienden la caja rara vez pueden ser escuchadas. Es por eso que nos fuimos a buscar a Luis Chavarría, quien es el secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, y con él mantuvimos una interesante conversación que hoy compartiremos con ustedes. El encuentro tuvo lugar el 18 de mayo en las instalaciones de UNDECA. A continuación, el resumen de la entrevista. Yo creo que el principal problema que estamos enfrentando es que llegó al poder un sector de la derecha costarricense más extremo que los que venían gobernando el país durante las últimas décadas, que disimula menos y que tiene mucho más clara la intención de abiertamente privatizar los servicios de salud. Cuando uno escucha hablar a Otto Guevara, por ejemplo, y oye también después a Rodrigo Chávez hablando, la verdad es que es el mismo discurso. Y la principal diferencia que tenemos con ellos precisamente es que ellos ven la salud como un negocio. Probablemente tienen mucha gente cercana interesada en ese negocio, ¿verdad? Es un negocio además millonario, muy jugoso, y no como un derecho humano. Yo creo que eso es lo primero que nos distingue. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, nosotros lo vemos desde que ya hace, yo diría, varias décadas, ¿verdad? Ha habido un interés particular de empresarios, de políticos, de venir a hacer un trabajo ideológico, para decirlo de alguna otra manera, por medio de los grandes, valga la redundancia, medios periodísticos, ¿verdad? Donde se viene tratando, por un lado, de confundir a la población costarricense, ¿verdad? Para que vaya creándose una idea de que los servicios que brinda la Caja Costarricense del Seguro Social son malos, ¿verdad? Aprovechan lo mínimo que encuentren para tratar de impulsar noticias que vengan a hacerle creer a la gente, ¿verdad?, de que el funcionario de la Caja es malo, de que el funcionario de la Caja es corrupto, de que el funcionario de la Caja es un funcionario que no está comprometido con el beneficio que se le da a los usuarios, y esa es la campaña que viene prevaleciendo. Se profundiza más, eso sí, como ya usted lo dijo, Otto Guevara y otros personajes acá. En la mesa multisectorial del gobierno del gobierno pasado, Carlos Alvarado, apareció una cámara que nosotros todavía no teníamos conocimiento que ya existía en Costa Rica. Es la Cámara Privada de Salud. Apareció con un ejército de empresarios que estaban participando en esa mesa, ¿verdad? Y la idea de ellos era que se aprobara, que se discutiera lo que es el vínculo de la Alianza de Servicios Públicos Privados. Ese era el objetivo, ¿verdad? Apareció también una gente de Cindy, aparecieron también otros personajes religiosos de otras religiones, ¿verdad? Tratando de que ahí se debatiera y se sacara algún acuerdo sobre las alianzas público-privadas. Eso fue interesante porque de ahí había una diversidad de sectores, ¿verdad? Cuando nosotros lo supusimos, ¿verdad?, que esa mesa
no era para eso, que esa mesa no, nosotros como movimiento sindical no íbamos a participar en eso. Otra serie de sectores que estaban ahí reaccionaron fuertemente en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social. No iban a hablar solo de la caja, iban a hablar de varios temas. Era la temática del país, ¿verdad? De la Caja Costarricense. Digamos, el tema de la caja no estaba como tema, ¿verdad? Valga la redundancia, sino que estaba dentro de una agenda de las políticas económicas que se desarrollan en este país, ¿verdad? Y ahí apareció este sector haciendo esta proposición, que fue rechazada mayoritariamente y con la amenaza de que si el gobierno apoyaba esa iniciativa, pues entonces el sector sindical y otra serie de sectores que se sumaron ahí nos retirábamos de esa mesa principal, ¿verdad? Sacaron esa intención de ahí, pero fueron a meterla a la otra mesa que paralelamente estaba trabajando, que era la mesa de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, donde hay más gente más proclive a la privatización de los servicios. Ahí estaban los cooperativistas, ahí estaban los solidaristas, es decir, ahí estaba la representación de los trabajadores y ahí sí lograron permear a esa mesa y sacaron un acuerdo con algunos representantes sindicales, ¿verdad? De derecha para nosotros. Voy a hablar de Lenín Hernández del SINAEP y él estaba trabajando un grupo acá, una intención prácticamente empresarial, ¿verdad? No hay duda de que en la misma institución, ¿verdad?, hay altos jerarcas que estuvieron en algún momento ocupando puestos en la caja, por ejemplo, gerencias, etcétera, etcétera. No todos, que prosiguieron en sus puestos en la institución, ¿verdad? Puestos de gerentes, puestos de jefes de jefatura, con vínculos también con las grandes empresas que le dan, o le echan fuego, digamos, a las intenciones de que la caja sea un tipo de alianzas público-privadas, donde lógicamente lo que está es de administrar clínicas, administrar hospitales, compra de servicios, a contratación de servicios a terceros. Ellos van más allá de lo que hasta en estos años han avanzado. Cuando hablamos de estas alianzas público-privadas, me imagino que estamos hablando de lo que siempre sucede, ¿no? Que las alianzas público-privadas son en todo aquello que es más lucrativo en la caja, ¿verdad? No están hablando de los trasplantes, no están hablando de los tratamientos que suelen ser muy, muy caros que da la caja casi gratuitamente a sus asociados, sino de aquellos sectores, aquellos rubros de los servicios de la caja que pueden generar mucho recurso, ¿verdad?, para lucrar de él, si no, no tendría sentido para ellos. Yo creo que la intención es todo, ¿verdad? Ellos han intentado en algunos años atrás, con la atención de la radioterapia o quimioterapia del cáncer, ¿verdad? En algún momento se justificó que los equipos estaban malos, podía ser cierto o no, pero en ese tiempo había sucedido algo muy preocupante o grave, que fue los radiados en la quimioterapia del Hospital San Juan de Dios, ¿verdad? Entonces, ellos sí, por esas circunstancias, en algún momento llegaron a hacer contratos de atención de la quimioterapia e inclusive tenemos entendido que hasta fueron más allá a comprar equipos para que la institución le comprara esos servicios, ¿verdad? Además, es una política como de tengamos equipos malos o no tengamos presupuestos, ¿verdad? Entonces, si hay presupuestos para ir a comprarle los servicios a un sector privado, que es el ejemplo ahora, digamos, de estas largas filas de espera que hay. Pero ahora la diferencia es que uno ve que sí hay equipos, que sí hay profesionales, pero entonces lo quieren hacer, como lo hizo en este gobierno, ¿verdad? Que si este gobierno va de una manera agresiva a ver cómo privatiza o cómo hace esos vínculos, alianzas político-empresariales. Y aquí se vinieron a comprar una serie de servicios que inclusive estamos investigando, ¿verdad? Porque fueron como que yo sepa, andaban por los más de 300 millones de colones o más, ¿verdad? Que era hacer los exámenes de una serie de pacientes que estaban pendientes, ¿verdad?
Habían buenos equipos en el Hospital México, habían buenos equipos en la Caja. Lo que pasa es que ya no evitan hacer convenios o que, por ejemplo, que se trabajen las 24 horas en los hospitales. En algunos casos se trabaja las 24 horas, pero lo que son cirugías o otros no, que es lo que nosotros hemos propuesto. Utilicemos a nivel general en la Caja las 24 horas por lo menos por temporada, si es que hay una acumulación de citas o no necesariamente de citas, por ejemplo. Se acumula mucha gente lo que es la atención de los EVAIS. Le dicen, tiene que ser atendido aquí, no puede ir a la clínica o al hospital, pero la gente llega a las 4 de la mañana, hora 5, y ya no hay. En lo que son exámenes de sangre, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, si hay una extensión, un horario de 7 a 4 de la tarde, pues entonces pongámoslo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, se extienden 4 horas más, ¿verdad? Que son maneras o posibilidades de venir sacando citas, así una serie de cosas, ¿verdad? Una serie de trabajo, ¿verdad? Eso sí, hay que velar por la producción, ¿verdad? De que se hagan mecanismos de controlar, porque yo nada hago o la Caja nada hace con venir a llegar a un acuerdo con los médicos, por ejemplo, principalmente acá, que se ha hecho, de que después de sus horas de trabajo trabajan a producción, pero han habido casos, aclaro, de que entonces en el día trabajan poco para acumular el trabajo para la noche, que ganan más. Estas son cosas, ¿verdad?, que se dan, que son preocupantes, ¿verdad?, porque en esto la Caja no tiene como un sistema estricto, digamos, de medir ese tipo de trabajos. De fiscalización. Y qué jodido cuando la cultura neoliberal te impregna todo, ¿verdad? Y eso es parte del problema de la privatización de la salud. Cuando un médico sabe que fuera de la Caja puede ganar en su clínica mucho dinero, eso ya viene a permear también todo lo demás adentro de la institución, ¿verdad? No sé, ¿existe esta lógica de la dedicación exclusiva en la Caja o eso es algo que hace mucho tiempo quedó atrás? Sí existe la dedicación exclusiva, ¿verdad?, para que los médicos no se vayan a trabajar a otros sectores, pero ya eso funciona poco, ¿verdad? Porque también se da la otra modalidad. Dentro de los horarios de trabajo, un médico se va para un hospital privado, ¿verdad? Ahí no hay control, no hay fiscalización. Se da principalmente aquí en el área metropolitana, ¿verdad? Algunos casos de médicos del Hospital San Juan de Dios, del Hospital Calderón Guardia, del México no puedo decirlo, pero sí es algo como que sí ha ido haciendo una práctica de que médicos tienen un horario, por ejemplo, de 7 a 4 de la tarde, pero dice que con la hora de almuerzo voy a hacer una vuelta, no sé cuánto, y de esa manera se da. Eso es muy preocupante porque lógicamente el médico ya está comprometido con dos modalidades que le sirven a él, ¿verdad? Trabajo acá, me gano su salario, pero voy allá, y también sea que trabaje para un hospital privado o sea que él tenga su propio servicio, laboratorios o lo que sea, de ahí entonces de esa manera se da. Hay que decir... Desatiende a la gente, ¿no?, que queda en la Caja esperando. Podría decirse que lo que sucede es que los pacientes que tenía para 8 horas los atienden en 6 o 4, ¿verdad? O en algunos casos se va, sale y regresa, y entonces los pacientes tienen que hacer esa espera, ¿verdad? Esas sí son preocupaciones muy grandes, ¿verdad? Porque no queda duda, también no lo puede ver uno generalizado, de que ya una parte de los nuevos médicos ya llevan como una intención, ya se han preparado muchos en las universidades privadas, ¿verdad? Recordemos que en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad?, ha sido cuestionada, ¿verdad? También nosotros hemos participado en eso, que por qué no se abren más espacios para que los médicos puedan estudiar, inclusive más ayuda, de algún tipo de ayudas, pero en ese entonces, en una lucha que dimos hace años, que esto llegó hasta la Defensoría de los Habitantes, entonces lo que se daba era que había un embudo, ¿verdad?, donde el Colegio de Médicos, ¿verdad?, sostenía, y habían algunas
gente de mucho poder ahí, ¿verdad? De que se estuvieran graduando muchos médicos, ¿verdad? Porque entonces de ahí se da la cosa, por ejemplo, en el asunto de los anestesistas. En algún momento se hizo un movimiento, había mucha gente también, desconozco ahorita, porque eso hace unos, 7 o 10 años, donde las filas de las cirugías existían porque no había una cantidad importante de anestesistas. Esto nosotros lo llevamos a la Defensoría de los Habitantes, se dio una lucha, ahí el que se oponía era una asociación de anestesistas, y aquí se dio una lucha que llegó al Ministerio de Trabajo, lo planteamos en la caja, eso estaba perjudicando mucho al país, pero siempre el nudo prevaleció. Yo ahorita no sé, porque no tengo conocimiento de que eso se haya resuelto, pero esa es una situación que se ha dado. Muy difícil de conocer con toda transparencia, ¿verdad? Porque hay altas personas de mucho poder, ¿verdad? Que son los que en ese momento tenían esos intereses criados, ¿verdad? O sea, yo diría que hay una serie de factores que han venido colaborando, coadyuvando, ¿verdad? De que estas situaciones no sean transparentes, ¿verdad? Y vengan definiendo a largo plazo, ¿verdad? Que una institución como esta comienza a tener problemas de doctores o de otro personal calificado. Entonces son las enfermeras profesionales, se dio lo contrario. Entonces en las universidades privadas, eso estaba más abierto, en las universidades privadas, de gente que trabajaba en la caja, que no era enfermera profesional, digamos que de ahí entró en un puesto mucho más bajo, ¿verdad? Y le llamó la atención eso, entonces iba a universidades privadas, y en este momento se puede decir, ¿verdad?, que hay tantas enfermeras graduadas, ¿verdad?, que ocupan puestos inferiores dentro de la institución, ¿verdad? Por ejemplo, un auxiliar de enfermería estudió para enfermera graduada, y entonces está ya en la competencia de las otras que están, ¿verdad? Entonces, se volvió una cuestión de mercado, básicamente. Tener un ejército de reserva para poder pagarles menos y para poder... la misma historia. Exactamente, eso es, ¿verdad? Entonces a la universidad privada no le interesó, ¿cómo se llama? Abarrotó posiblemente una buena idea para las prácticas neoliberales, es decir, no, hay muchas enfermeras profesionales, ¿verdad? Entonces de ahí compiten con las plazas de las auxiliares de enfermería, y ahí han habido situaciones complicadas, ¿verdad? En esa situación. Pero eso es lo que se ha dado, digamos, en toda esta rama. Todo esto me estás diciendo de gente de mucho poder en puestos de decisión que está decidiendo lo que se hace y lo que no para obtener un beneficio de cierto tipo para sí mismos o para diferentes sectores interesados económicamente. Eso atenta contra la razón de ser fundacional de la caja. La caja no se creó así, ni para funcionar así, ni para esto. Es correcto, digamos que ahí está la intención también maquiavélica, ¿verdad? A razón de las universidades privadas, ellos tienen un gran poder en estos momentos, inclusive a tal punto de que las universidades públicas se encuentran en muchos casos en desventaja, que un estudiante, ¿verdad?, tal vez de notas no muy calificadas, que piden 90, no pueden ir a la universidad, pero entonces van a la universidad privada. Y ahí ellos sí no tienen ni les interesa tener ningún control ni de calidad ni de cantidad. Lo que tienen es el negocio de que la gente pague universidades privadas para, lógicamente, hacerse sus ganancias. Lo que pase después, a ellos no les interesa, ¿verdad? Y además estos cuentan en algunos casos con que la misma institución tiene que darles campo de prácticas en los hospitales. La caja tiene que abrirle los espacios, esto está dentro de los convenios, para que ellos vayan a hacer sus prácticas a la Caja Costarricense del Seguro Social. Ahora que se vino la pandemia del COVID-19, la Caja de Seguro Social fue la que salió a poner el pecho por el pueblo costarricense. Nosotros no vimos a los hospitales privados abriéndose desinteresadamente para recibir enfermos, ni vimos a los médicos de los hospitales y las clínicas privadas salir desinteresadamente a atender a la población, ¿verdad?, en medio de esta emergencia, sino que el peso de la pandemia recayó sobre la institución pública, la Caja Costarricense de Seguro Social,
Y la caja estuvo, a pesar de lo deteriorada que está, ¿verdad? Con toda esta política neoliberal sostenida en el tiempo, sacó el pecho por nosotros y nos cuidó. Fueron nuestros héroes, nuestras heroínas, y nosotros la pasamos menos mal que otros países gracias a la Caja de Seguro Social. La Caja fue como la defensora de nosotros ante la pandemia del COVID-19. Todo pareciera que somos nosotros los que tenemos ahora que ser los defensores de la Caja ante la pandemia neoliberal, que además ya está muy avanzada. Yo diría que el sector privado lo intentó con el COVID-19, porque hubo una mesa que promovió a alguien, donde estaba la Iglesia Católica como coordinando eso. En ese tiempo era para la vacunación, ¿verdad? Ellos hablaban de democratizar la vacunación del COVID, etcétera, etcétera. Y en el fondo lo que querían era el negocio de poder vacunar y que también les dieran una tajada en cuestiones económicas para vacunar. Ahí hubo un frente donde estuvimos nosotros, donde dijimos que aquí el que tenía toda la potestad según la ley era la Caja Costarricense del Seguro Social. Y ahí estaban los empresarios de más pedigrí en este país, de la UCAE, peleándose, digamos, lotes de vacunación. Y en algún momento, pues también se demostró el interés de que ellos pudieran utilizar esto como un negocio, ¿verdad? En algún momento, cuando la situación se complicó del COVID, hubo la posibilidad de un convenio entre la Caja, la salud pública privada, en que fueran atendidos, pero esto como que se desechó. Aquí hay que decir que sí hubo una posición bastante generalizada, ¿verdad?, de que esto era un asunto de que no era aprovecharse de las circunstancias para hacer un buen negocio, sino que esto era un problema país. En esto la misma Iglesia Católica apoyó esta cuestión de que esto era un problema país y que no era un negocio, de que si se traían 2 millones de vacunas, entonces los hospitales privados y las clínicas pudieran vacunar. Ya avanzada el COVID sí lo hicieron, ¿verdad? Lograron abrir espacios de compra de vacunas, ¿verdad? Los síntomas de esa pandemia neoliberal han venido debilitando la institución. Pareciera como que hay una estrategia de largo plazo que ha venido aplicándose desde hace 30 años más o menos para acá, ¿verdad? 84, 85 en adelante. Estamos hablando de gobiernos del Partido Liberación Nacional, del Partido Unidad Social Cristiana y del Partido Acción Ciudadana, que son quienes han administrado, quienes han puesto en la dirección de la Caja y el Ministerio de Salud a sus cuadros para administrar la salud pública de este país, y el resultado lo vemos hoy. ¿Cuáles serían esos síntomas? ¿Qué tipo de políticas fueron las que aplicaron estos gobiernos de liberación de la unidad del PAC que nos tienen hoy con la Caja en la situación en la que estamos? Bueno, recordemos que la composición de la junta directiva de la Caja es tripartita, ¿verdad? 3 representantes del gobierno, 3 representantes del sector de los trabajadores, que está dividido en sindicalismo, solidarismo, cooperativismo, ¿verdad? Y 3 representantes de los empresarios. Acá es donde años atrás, ahorita no preciso su nombre, pero el exdiputado Malabasi pasó de ser diputado, valga la redundancia, y para nosotros es uno de los criadores de la medicina privada en Costa Rica. Él estuvo en la junta directiva de la Caja y ahí comenzaron a salir, a promoverse ciertas compras de servicios por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Después vino otro más reciente, otro político que también fue diputado y estuvo también en la composición de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y ahí no hay duda de que eso ya se ha ido promocionando ya con un interés meramente comercial. Recordemos que si la Caja tiene 9 representantes y 3 son de los empresarios y 3 son del gobierno, pues lógicamente tienen una sumatoria mayoritaria de votación en la junta directiva, ¿verdad? Así, haciéndole de una matemática muy general, aunque en esto hay veces se han sumado también el cooperativismo y el solidarismo. Y ¿por qué no decirlo? Alguna representación sindical muy añeja de hace muchos años, ¿verdad? Que llegaban ahí, se nombraban a dedo, no había ningún procedimiento, ¿verdad? Y que pues no tenían mucho compromiso con eso. Entonces, lo que quiero decir es que la composición de la junta directiva en sí, ya en los años, para decirlo de alguna otra manera, modernos, ya donde
toda esta marea de neoliberalismo se interesa en ver cómo es que vienen a sacarle tajadas al sector público, ¿verdad? Porque también hay otra serie de instituciones, pues lógicamente la caja era parte de este pastel, ¿verdad? Y ahí es donde hay veces fácilmente la parte neoliberal logran sacar buenas tajadas, porque en la junta directiva no hay duda de que estos dos sectores se juntan, empresarios y gobierno, con vínculos muy importantes en lo que son la compra de medicamentos, la compra de equipos, la construcción de hospitales, etcétera, etcétera. Todo eso es un gran negocio muy millonario y ellos están detrás de esta situación, ¿verdad? Y detrás de todas estas políticas ya más macro, de ahí está el Fondo Monetario Internacional con préstamos que le hace a la institución, el Banco Mundial, y en cada préstamo que se hace no existen dudas de que ahí quedan cláusulas, ¿verdad?, de que esta institución tiene que facilitar la compra de servicios privados, ¿verdad? En eso no hay duda, ¿verdad? En cada préstamo que hay, pues la privatización de servicios. Ellos han comenzado como desde abajo, ¿verdad? Vigilancia, aseo, algunos puestos de mensajería, en fin, pero ya no hay duda de que ya están escalando. Hemos estado investigando mucho, por ejemplo, esta nueva torre del San Juan de Dios, y lo que logramos conocer es que allá había una intención de darla como en arrendamiento, ¿verdad? Concesionarla, ¿verdad? Lo que pasa es que se les quemó el pan ahí en el horno, hicimos algunas denuncias, etcétera, etcétera. No digo que eso haya desistido, pero sí ya hay intenciones fuertes de sea una clínica, un área de salud, un hospital. Ya en los EBAIS tienen parte de la gente, ¿verdad? Aquí lamentablemente es que también las cooperativas comenzaron este negocio. Las cooperativas autóctonas nacionales, ¿verdad? Esos personajes que se mencioné hace un rato promovieron parte de eso. Que también nosotros hemos tenido conflictos porque no han sido bien supervisadas por la caja. La idea principal que participó en esto fue el sector cooperativo nacional, ¿verdad? Y hasta ahora el sector cooperativo nacional tiene una cantidad importante de aquí. La clínica, por ejemplo, de Pavas puede tener unos 20 años privatizada, ¿verdad? La clínica el área de salud de Barba, que ahí también se dio una lucha fuerte, pero siguieron todo lo que tenía, por ejemplo, la UNIVE, era todo el sector allá, lo que antes administraba la Universidad de Costa Rica, que era un proyecto que nosotros lo avalábamos porque lo hacían de forma muy responsable, además era pública, era muy bueno, pero de un momento a otro cayó y dieron el golpe de Estado y apareció la UNIVE que administraba todos esos sectores, ¿verdad? Al final la gente optó porque era un mal servicio, como es un mal servicio en la mayoría que lo dan ellos en diferentes partes del país. Ahí viene a darse lo mismo que está ocurriendo ahora con la educación, ¿verdad? Es decir, si tenés una ministra de Educación que al mismo tiempo tiene familiares que están en altos puestos de dirección de universidades privadas, evidentemente cualquier decisión que tome esa ministra en la educación pública va a beneficiar a esos sectores privados. Hay un conflicto de interés, ¿verdad? Y estoy seguro de que con la salud en todos estos años es eso lo que ha sucedido, ¿no? Sí, que es correcto, ¿verdad? Además de que uno se imagina, o es una realidad, de que ya en las universidades privadas ya el concepto que les dan ya no es de servicio público, ¿verdad? No es de un servicio sin fines de lucro, no es de que es parte del servicio que el Estado debe de darle a sus ciudadanos, ¿verdad? Pensar en que una alta parte de costarricenses no pueden ir a pagar servicios privados, ¿verdad? Y que bajo esa manera entonces ellos van abriendo de distinta manera esos mercados, ¿verdad? Como ir a las farmacias ahora. Uno va a las farmacias ahora y mucha gente usted la ve comprando los medicamentos ahí.
tienen alguna posibilidad, o ya uno va a pasa uno ahí por algunos hospitales de esos y hay más gente que antes, ¿verdad? Sí, claro, y eso también pasa por la administración. El hecho de que la Caja de Seguro Social tenga una cantidad mucho más limitada de medicamentos que ofrecerle a su población es lo que precisamente alimenta el negocio de las farmacias. Si la Caja pudiera ofrecer una mayor variedad y cantidad de medicamentos a su población, probablemente estas farmacias no tendrían razón de ser, pero eso es una decisión política, es una decisión que se toma en la administración de la Caja. Es correcto, porque por ejemplo, bueno, alguna gente cuando le dicen, bueno, mire, tiene que esperarse 4 horas para que le entreguen los medicamentos, ¿verdad? O le dicen en algunos casos, venga mañana, y si usted vive en algún lugar del país y tiene la farmacia más cercana, ¿verdad? Y si el medicamento está de acuerdo a sus posibilidades, pues entonces se va para la farmacia y la compra, ¿verdad? Y la población ha sido muy creciente, ¿verdad? Nosotros decimos que es cierto que la Caja ha venido ampliando sus estructuras, ¿verdad? Acorde con el crecimiento de la población nacional y además de la cantidad de migrantes que están en este país, que también van por atención médica, según la ley que promovió Oscar Arias en aquel momento y que el Estado asumía eso, cosa que no lo están haciendo, ¿verdad? Aquí la mayoría de clínicas ya les han hecho, algunos lugares decimos como cuchitriles, ¿verdad? De que si había una sala grande la partieron en 2, es porque la mayoría de hospitales que se hicieron en los años 70, 60, 70 y 80, ¿verdad? Estaban para una población en aquel momento que no era tan grande como la de ahora. Aquí clínicas, la mayoría de clínicas del área central se construyeron para atender 75,000 habitantes, posiblemente con una proyección de 10 años o qué sé yo, pero del 60 al 2023 ya tenemos más de 40 años, casi 50, y entonces eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Que ha habido ¿cómo es que le llamamos? Un colapso en muchas de las clínicas o servicios que se dan por la cantidad de ciudadanos en que este país ha crecido. Que de nuevo, eso es un asunto de administración, porque si desde los años 80, en lugar de empezar a tercerizar y a ver cómo golpear la institución para poder privatizar los servicios, las administraciones se hubieran dedicado todos esos años a actualizar el modelo y prepararlo para el crecimiento demográfico del país, estaríamos en una situación muy diferente. No preciso la fecha, pero creo que pudo haber sido ahí por los años 90. A la Caja Costarricense la metieron bajo la tutela de la autoridad presupuestaria, un control totalmente estricto, que no lo dejó ni construir, ni criar personal, ni mejorar los salarios de la gente. Cuando por muchas presiones del crecimiento de la población y de todo, de milagro salimos de la autoridad presupuestaria. Si no, yo creo que ya estuvieran privatizado aquí el 50% de la salud, ¿verdad? Cuando eso se hizo, es interesante porque uno ve algunas denuncias ahí de los años ahí del 2011, por ahí. Y fue cuando se logró que nos salimos de las amarras de la autoridad presupuestaria y entonces sí la Caja hizo toda una proyección de construcción de hospitales, de más recurso humano, en fin, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque al estar la Caja sometida a un colchón de no plazas por aproximadamente 12, 15 años, lo que había era una inopia de personal enorme, a tal punto que uno le llegaba a los directores de importantes hospitales, de aquí del Hospital de Niños, del Hospital Médico, de otros hospitales, a decir, compañeros del sindicato UNDEC, ayúdenos, desde aquí no tenemos recurso humano. Entonces se hizo todo un estudio y en aquel momento se lograron poner de acuerdo, y también nosotros participamos en eso, en que hacían falta mínimo 10,000 plazas, de toda naturaleza. Médicos, enfermeras, profesionales, auxiliares de enfermería, de todo. Todavía actualmente la institución sigue teniendo, y yo me atrevo a decir, alguna inopia de recursos humanos, me atrevo a decir que podría andar por otros 10,000
10.000 trabajadores en este país. Si se quieren verdaderamente que la atención, también no solo la básica, como los EBAE, sino si se quiere que la atención pueda estar más cerca en las zonas y las regiones y también democratizarse, para decirlo de alguna manera, democratizarse humanamente, que los ciudadanos o las personas, no digo costarricenses porque ya el servicio de la caja no es solo a las costarricenses, si quisieran tener servicios más especializados, y eso lo estamos diciendo desde hace muchos años, deberían entonces de crearse en hospitales regionales más cerca de las comunidades. Eso ha avanzado un poco por necesidades, por ejemplo, como el hospital de Ciudad Cortés, que era muy viejo y que ahí cuando se crecía el río se inundaba hasta el segundo piso. Hicieron un hospital nuevo en Ciudad Cortés, ¿verdad? Y han hecho una serie de áreas de salud. El hospital de Liberia se hizo una buena inversión muy grande, pero aún así todavía el país se va extendiendo, las zonas se van extendiendo, y hay gente, por ejemplo, que para llegar a un EBAES tiene que salir en caballo, o tiene que salir a pie, o no va a haber un bus que sale a las 6 de la mañana para que esa persona vaya a estar en un EBAES. A mí me da la impresión, no sé si la compartes, de que con el gobierno en particular de Carlos Alvarado hubo una contradicción a lo interno de ese gobierno, en el sentido de que a la Caja de Seguro Social llegó gente de la mano de Román Macaya con una visión un poco más progresista de la salud, que iba a contrapelo de todo el resto del equipo de gobierno, ¿verdad? El resto del equipo de gobierno de Carlos Alvarado era profundamente neoliberal. Pero me da la impresión de que de la mano de Macaya se logró hacer algo de inversión en construcción de hospitales principalmente. Pero me parece también que eso ahora lo está echando para atrás este gobierno de manera acelerada. Los proyectos de desarrollo de la Caja se hacen más o menos con unos 10 años de proyección a futuro, ¿verdad? Posiblemente cuando Román Macaya llegó ya estaba, como dicen, todo el portafolio con la plata. Entonces sí, yo creo que Román Macaya fue una persona que quizás la conflictividad que hubo en esos momentos con las huelgas y de todo, con lo del proyecto del fortalecimiento de las finanzas públicas, quizás fue un obstáculo para él, ¿verdad? Y no hay duda, como lo decía hace un rato, es que hay enquistada un poder económico en Costa Rica, nacional y transnacional. Ese poder económico tiene tentáculos en diferentes cosas y es lo que cada vez trata este pulpo de venir a demoler la Caja Costarricense del Seguro Social. Digamos que los gobiernos neoliberales más antes sí prepararon el terreno, hay que ser muy objetivo. Los gobiernos neoliberales mucho más antes sí prepararon el terreno, todos son cómplices del avance de la privatización, no solo en la Caja, en el sector público. Recordemos que la ley de concesión de obras públicas, que la hizo Miguel Ángel Rodríguez, ya tenía la intención, no solo de carreteras, tenía la intención de concesiones de hospitales también, ¿verdad? Aunque eso se sacó, ¿verdad? Se logró sacar, ya tenía la intención de concesiones de hospitales, de que eso es lo que pueden hacer a futuro, ¿verdad? Y pasemos otra ley donde el hospital nuevo que haga, y si van a hacer el nuevo de Cartago o el otro ya es concesionado. Ya han habido intentos de eso hace unos 15 años. Por ejemplo, cuando el hospital de Alajuela y el de Heredia los construyeron, los iban a dar llave en mano, ¿verdad? Es decir, usted construye, el que participa y la Caja lo contrata, viene con el combo completo, ¿verdad? Sin embargo, por luchas de comunidades y denuncias y toda esa cuestión, en Heredia fue un director que inclusive lo denunciamos por corrupción, ¿verdad? Porque era evidente que se estaba facilitando mucho eso. No muy querido también por la comunidad y posiblemente esto nos facilitó a nosotros como UNDECA que se creara un comité de ciudadanos de Heredia, ¿verdad? Y también el vínculo con la Caja, porque eso es muy importante. De no, ¿cómo le van a dar esto un hospital llave en mano si no va a ser de la Caja? Le están privatizando. Y todavía ese sentimiento queda en una parte de la población. En
Universidad de Costa Rica, una vez que estaba en un auditorio, que llegamos ahí a un acuerdo ahí que nos facilitaran para hablar sobre la caja, había un auditorio lleno de esos grandes, ¿verdad? Que podían tener 800. Y yo cuando inicié pregunté, ¿cuántos de los que están aquí en este auditorio han nacido en los hospitales o clínicas de la caja? Mire, eso fue como abarrotado. De ya jóvenes un poco estudiados, uno levantó, mire, es que yo no nací en un hospital porque mi mamá no puede ir, pero yo nací en la casa, asistida por las señoras de antes, ¿cómo es que le llamaban? Las parteras. Y salió otro que fue más esa modalidad. Creo que solo 2 sí tuvieron la capacidad económica para pagarle, pero y todavía uno se para en cualquier lugar, aunque estén estudiando en las universidades donde nacieron ustedes, y yo todavía creo que ahorita más de un 90% de los costarricenses recurren a los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social. Porque al final, si recurren a otro hospital privado, es mentira es que el control prenatal lo van a poder pagar, ¿verdad? El control prenatal que es fundamental, y el control prenatal ya lo que es la atención del bebé para identificarle, ¿cómo se llama? Su salud en el momento de nacer o en su desarrollo, ¿verdad? Eso que le hacen en los talones, el tamizaje ya eso, ¿verdad? Entonces, digo esto porque uno sí ve que una parte de la población está identificada con esto, pero también sí ve que una gran parte de la población también está bastante desinformada por esta situación, y ahí es la dificultad como de convencerlos a decirles hay que salir al pueblo, si es en un pueblo, o hay que salir a la calle para defender la Caja Costarricense del Seguro Social. La gente lo defiende, ¿verdad? Porque nosotros hemos tenido experiencias muy interesantes como UNDECA. Sobre esto, haciendo tal vez una autocrítica y también tratando de ofrecer respuestas y posibles soluciones. Yo coincido también en mi experiencia cuando converso con la gente, siento que existe esta conciencia, esa claridad de la importancia que tiene la caja y de que hay que defenderla, pero también hay un resentimiento muy grande de mucha gente con la institución a partir de malas experiencias personales que se han vivido, malas atenciones, médicos o funcionarios que se comportan de manera negligente, que se van a tomar, que estás haciendo fila y se van a tomar café y te dejan ahí haciendo fila 1 hora, 2 horas, que simplemente el médico no quiso llegar y se perdió la cita que yo esperé durante 1 año, que me levanto a tratar de sacar la cita en el EDUS y nunca hay cita, que voy y hago fila a las 3, 4 de la mañana y a veces tampoco agarro cita, que me maltrataron en determinado servicio, etc. Y yo siento que la gente, a pesar de que tiene en alta estima la caja, también le resiente a la institución por este tipo de tratamientos que se reciben. ¿Qué actitud es la que debiéramos de tomar y cuáles son las posibles soluciones e inclusive las posibles causas de muchos de estos problemas? La autocrítica debe de servir para nosotros. El problema es cómo hacer que esa autocrítica esté dentro de las masas de cemento donde está la cantidad grande de trabajadores. Yo digo que hay hospitales que son más grandes que un distrito. La zona del Hospital México tiene casi 6,000 trabajadores. El Hospital San Juan de Dios tiene aproximadamente igual, más o menos, ¿verdad? Y significa que somos como pueblos metidos en una cuestión y hay trabajadores buenos y malos. Yo creo que aquí sí, estoy seguro de que ha faltado tal vez estrategias dentro de la institución para garantizar el compromiso del trabajador, para garantizar la ética, la moral, ¿verdad? Y también que la pueda transmitir a los usuarios. Siempre he dicho, no en todos los casos, hay usuarios que posiblemente sean como más permanentes en los hospitales, que agradecen, ¿verdad? Y le dicen a uno, sí, que aquel que está allá, que el otro que está allá. También hay profesionales muy malos, ¿verdad? Y que posiblemente no. El que es malo es porque no está identificado con la atención de un paciente, ¿verdad? Y la gente, no, mire, es que este médico solo me receta acetaminofén. Bueno, sí, posiblemente tenga razón, posiblemente no tenga razón, pero si yo llego con algunos dolores que prácticamente pueden superar más allá de un dolor normal y que me siga dando acetaminofén, sí, ¿verdad? Entonces, nosotros le hemos propuesto
hace muchos años trabajamos en un proyecto que era, ¿cómo se llama? La ética y moral en la institución. Se creó un instrumento, pero al final fue un instrumento burocrático. Un instrumento burocrático. Cayó en la burocracia, ¿verdad? Que era como capacitar a la gente con la ética y la moral. Además, antes sí había mayor disponibilidad de que el ingreso del trabajador a la institución tenía que pasar por un filtro. Le llamaban a eso por un control de mi vida. O sea, ¿yo qué soy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Verdad? ¿Cómo se hace? Pero además de eso, la caja le daba capacitación, ¿verdad? Que eso se perdió hace muchos años. Eso puede ser un punto fundamental. Antes se hacía, reitero, un control de a dónde viene usted, por qué quiere trabajar usted, etcétera, etcétera. La caja daba capacitaciones, el INA daba capacitaciones de toda esta cuestión. Ahora es muy complicado, ahora entra cualquiera. En los años de Miguel Ángel Rodríguez, en su gobierno, cuando él fue metido en la cárcel, y Rafael Ángel Calderón también, por el caso Caja Fischer, que fue Rafael Ángel Calderón, de eso se volvió un problema país. Al final de estos escándalos, la caja es la que se lleva a tus espaldas todo lo malo que suceda, aunque esté detrás de la empresa privada. En institución, muy poca efectividad para investigar, ¿verdad? O sea, nosotros siempre hemos insistido, un día que hemos propuesto de que tiene que haber como un instrumento que no sea necesariamente de la propia institución, pero que tampoco puede ser necesariamente del instrumento político, ¿verdad? Es que es muy complicado. Algo como fiscalización popular. Sí, tiene que ser algo diferente, ¿verdad? Como es que algo diferente que tenga un control de lo que se da en la institución, porque entonces, si es privado, ahí pasa años, ¿verdad? Ya cuando a alguien lo castigaron, ya pasaron mínimo 5 años, son de 8 a 10 años, ¿verdad? Si es público, no tienen ¿cómo se llama? Los instrumentos jurídicos, legales o la potestad para llegar, digamos, a descubrir cosas muy rápidas, porque son muchas cosas, ¿verdad? Compras de medicamentos, es una realidad. Las licitaciones por compras de medicamentos, en algunos casos, las hacen a medida de las empresas que les interesan. Aquí han llegado muchas empresas privadas a conversar con nosotros. Bueno, mire, es que nosotros presentamos esto y esto. Y eso sí, pero eso es parte de lo que tiene que haber algo donde podría estar la Contraloría, podría estar la Defensoría de los Habitantes, pero al fin y al cabo es parte más de la burocracia y posiblemente también de los enemigos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Sí, a la Caja le han faltado instrumentos, ¿verdad?, legales o administrativos mucho más contundentes, ¿verdad?, no solo para sancionar, sino también para prevenir. Entonces no estaríamos lejos de la realidad si aseguráramos que con voluntad política muchos de estos problemas que enfrenta la gente podrían solucionarse. Es decir, no son cosas porque la matriz mediática que se implanta desde los centros de poder, desde los sectores económicamente interesados en que a la caja le vaya mal, la matriz lo que dice es que si las cosas están mal en la caja, lo que hay que hacer es privatizar. ¿Verdad? La gente de las comunidades, ¿a dónde acude primero cuando se siente mal? A Levi's, ¿verdad? Y si llegan a Levi's y ahí se llevan malas experiencias, salen despotricando en contra de la caja, ¿verdad? Y con ese enojo y ese resentimiento. Muchos de esos problemas que se presentan en la atención primaria, por poner un ejemplo, podrían solucionarse con voluntad política, con un verdadero y genuino interés. Pero difícilmente va a suceder mientras quienes administran en la caja sean los neoliberales que quieren privatizarla. Es un fenómeno complicado porque, por ejemplo, nosotros hace muchos años, hace unos 20 años, comenzamos a decir, tenemos que trabajar con las juntas de salud. E inclusive las juntas de salud se podría decir que fue un proyecto de la gente que había, para decirle de alguna otra manera, progresista o socialdemócrata honesta, ¿verdad? Y también participamos los sindicatos, incluyendo a nosotros, ¿verdad? De que tenía que haber algún mecanismo muy cercano donde estaban para que pudieran fiscalizar, ¿verdad?, y participar en este tipo de cosas. Eso avanzó, sin embargo, ya cuando se hicieron los reglamentos no eran tan democráticos, ¿verdad? No eran tan democráticos. Pero a la misma vez está el fenómeno
Cuando esto inició, y todavía está, los partidos políticos se interesaron en estas juntas de salud, las politizaron, ¿verdad? Lo que significa que ya entran contaminadas, tal vez no en todos los casos, pero ya entran contaminadas. La otra que tuvimos fue, la discusión es, ¿y cuál es la potestad de las juntas de salud? Porque en un momento cuando se hizo el reglamento, de ahí era nada más como que para que fueran amigos del director médico, de las autoridades de la caja, ¿verdad? O los manipularan, que eso se da también por falta de preparación, capacitación o formación política, ¿verdad? Tenemos algunos compañeros muy buenos que dan guerra, ¿verdad? Cuando tienen todo el conocimiento, la formación política y la experiencia, dan guerra en un hospital que le cuento que ponen en su lugar a muchos en todo este tráfico de influencias de traer personal, tráfico de influencias de favorecer a familiares o a políticos, en fin. Pero es un instrumento que últimamente con la creación del FRENAS, del Frente Nacional de la Defensa, en las últimas elecciones que hubieron ya se pudo. Esto también lo impulsó mucho el compañero Mario de Bandas, ¿verdad? Se interesó mucho, él trabajó mucho eso, mejoró mucho los reglamentos para el papel que deberían de jugar, capacitar gente y todo eso. Pero lógicamente, sí, nos quedamos cortos, como decimos, si no tenemos un instrumento político, ya sea electoral o no, pero político y electoral se puede discutir, ¿verdad? Donde la gente verdaderamente tenga otra visión de país, tenga otra visión de lo que queremos, ¿verdad? Que pueda, inclusive ojalá si pudiéramos lograrlo para enfrentarla, en la pelea contra todo esto. Eso es lo ideal, ¿verdad? El problema es cómo, ¿verdad? Nosotros creemos que las universidades deben de abrir más estos espacios. El tema de las implicaciones para la caja de la Ley de Empleo Público y toda esta cuestión de la regla fiscal y de cómo afecta al personal, que es otra manera de debilitar a la caja. Pero entonces, ¿cómo está afectando la Ley de Empleo Público y cómo creen ustedes que va a afectar la ley de Empleo Público a futuro a la institución? La Ley de Empleo Público para nosotros es un golpe, yo diría, si no logramos de alguna otra manera mejorar, cambiar o resolver esto, la Ley de Empleo Público es como el proyecto ya así que va a demoler el sector público. Primero le da todos los instrumentos a las autoridades institucionales para que tengan que estar sujetos a Mideplan, ¿verdad? Mideplan para nosotros es el objetivo de hacer lo que sucede en otros países, todo el control del sector público. En lo que es en materia salarial, prácticamente no es competitivo, o sea, no es como para que la gente estudie. Y por eso hablo en términos generales del sector público. No es para que decir la gente, ¿para qué voy a estudiar yo tal puesto si el salario que se gana ahí es de hambre? O sea, no es motivador, no es de nada, ¿verdad? Además, no solo eso, si usted tiene ya séquitos en las instituciones que van porque el que es autocrítico, porque el que reclama lo que no es justo, desde una vez le aplica la maquinaria, ve y los muelen, ¿verdad? Va para afuera. Veamos ahorita los ejemplos, que eso puede suceder más, y ya está sucediendo al menos en la caja, de casi de actuar igual que el presidente de la República, de sancionar así sin procedimiento de nada, todavía quedan, digamos, en la caja la normativa y relaciones laborales, que es una negociación colectiva, ¿verdad? Pero ya. Y reclamar eso aquí donde nadie resuelve. No sé si te contesté ahí bien, es que me metí como en Sí, y este asunto también de los salarios congelados. Tengo entendido que dentro de la caja ya en este momento se congelaron salarios y eso implica que no habrán aumentos salariales en muchos años cuando la inflación va para arriba y el costo de la vida va para arriba, ¿verdad? Cosas gravísimas, por ejemplo, cosas gravísimas. Y esto se presta para que en la empresa privada, en los hospitales privados, le ofrezca un poquito más de salario a esos mismos trabajadores y se los lleven. Cosas gravísimas que están sucediendo. Es un golpe muy, muy, muy duro. Con esto que se ha escuchado ahí, un estudio que hizo la Universidad de Costa Rica, que le dan para un salario profesional,
De ya el que se quede o siga es porque ya depende de un salario que no se lo pueden afectar, pero que queda congelado. De yo médico, y me gano, bueno, va a decir 4 millones de colones, que eso no se da en todos los casos, ¿verdad? Ya tienen, pero me queda congelado. No más aumentos de salarios, ¿verdad? Y lo otro es que el que viene a ingresar ya es un salario precario. De cualquier puesto, de profesional, de lo que sea, ya es precario. Para decirlo así, es un salario ya de hambre, ¿verdad? Nosotros creemos que eso va a, ¿cómo se llama?, crear condiciones, ¿verdad? Cuando ya la gente ya sienta el golpe fuerte, ¿cuánto habrá que esperar? Bueno, hay que seguir haciendo foros, haciendo asambleas, sacando propaganda, pero ¿cuánto habrá que esperar, verdad? Además de que las cosas que se pierden cuesta mucho recuperarlas. Las instituciones que nosotros gozamos hoy nacieron casi en su mayoría de grandes conflictos sociales y de una guerra civil, ¿verdad? Perder una institución tan valiosa como la Caja Costarricense de Seguro Social, recuperar después eso, arrebatarle nuevamente eso a los intereses privados, difícilmente va a ser con besos y con flores, ¿verdad? Muy probablemente va a costarnos sangre nuevamente y eso es lamentable. Para ir cerrando, dejámoslo de este gobierno para el final. Las polémicas más recientes. La destitución de la Junta Directiva y de Álvaro Ramos, marcando el estilo dictatorial, tiránico de este hombre, Rodrigo Chávez. La suspensión de proyectos, de construcción de proyectos. La condonación de deuda del Estado, 26.000 millones creo, o no, muchísimo más dinero, pero solo del MEP le van a perdonar 26.000 millones de colones de deuda a la Caja. Recorte al presupuesto nacional, querían recortar 27.000 millones, la Asamblea se lo impidió y de todas formas se lo van a recortar y ya anunciaron recortes para el próximo año también. Y la posición abierta y descarada del presidente de asegurar que la Caja ya está quebrada y por lo tanto no hay nada que hacer y hay que dejarla morir y privatizar la salud. En general, ¿qué significa el actual gobierno de Chávez para la Caja de Seguro Social? Bueno, significa lo más nefasto, quizás en los 82 años, creo que va a cumplir la Caja en este año, por ahí, 82, 83. Pero es lo más nefasto que ha llegado a esta institución, ¿verdad? Recordemos que él viene del Banco Mundial. En un Banco Mundial lo que existen son los grandes intereses económicos, que en este caso, de lo que él viene es a destruir un sistema de seguridad social, de modelo social, hablemoslo en general de todos, que tenía Costa Rica o que tiene Costa Rica por muchos años, para despedazarlo, para decir una palabra tica, ¿verdad? Si él viene del Banco Mundial, no debe tener ni el mínimo principio de seguridad social. De lo que él trae ya una ideología radical de que estas instituciones, según la línea neoliberal, no deben de existir. Lo que debe de existir es todo privado, ¿verdad? Todo privado, porque eso es el gran negocio del sector privado. O sea, no hay otra posibilidad. Él estuvo en el Banco Mundial en los países más pobres de la tierra que existieron, repartiendo migajas. Él no tiene ningún respeto por un modelo país como lo tenemos nosotros, aunque ya bastante afectado, no tiene ningún respeto por lo que existe en este país. Él fue muy poco lo que vivió en este país y desconoce la mayoría de cosas, ¿verdad? Entonces, no está identificado por la forma en que habla, por la forma en que amenaza, no respeta a las mujeres, no respeta a las personas, no respeta la constitución política, no respeta la ley constitutiva de la Caja. Muy probablemente esto se resuelva en la calle con movilización y con una represión cabrona, porque también con esta manera de ser tan autoritaria no sería de extrañar que cuando la gente salga y decidan reprimir lo hagan con mucha dureza, ¿no? Entonces lo decía así, disculpa, porque de lo que es en la Caja es muy evidente. Él intervino y le dio, para hablarlo más claro, un golpe de Estado a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Violentó la Constitución política y violentó también la ley constitutiva de la Caja. Y actualmente el gobierno tiene mesa gallega en la Junta Directiva de la Caja. Eso es lo que está sucediendo en la Caja, pero no solo en la Caja, sino en otras instituciones del país contra el Estado social, democrático, ¿verdad? Para él, eso es un obstáculo. Viene a derribarlo todo y a despedazarlo todo, ¿verdad?
Si no es como usted dice, sí, nosotros también como sindicato UNDECA creemos que tenemos que pasar a la lucha, quizás a una lucha más organizada, más estratégica, porque tiene que ser una lucha ya para enfrentar, más allá que el gobierno de Carlos Alvarado y de otros, es una lucha para enfrentar un dictador, ya que puede suceder de todo, ¿eh? ¿Cómo está el tema de la morosidad patronal con la caja en Costa Rica? ¿Se ha logrado poner al día la deuda de los patronos con la caja? Sabemos que el principal deudor de la caja es el Estado. ¿Cómo está el tema de la morosidad patronal? Los principios fundamentales de la Caja Costarricense del Seguro Social se han venido ya mancillando desde hace muchos años, ¿verdad? Por ejemplo, Oscar Arias, de una cotización que hablaba de la ley como aporte del gobierno del 3,025, le quitó de tajo el 3% que tenía que aportar el Estado para financiar el Seguro Social. Lo dejó en un 0,25. Eso no fue retribuido de ninguna manera, ¿verdad? Y era también, lo hizo en ese momento, porque ya los estados venían acumulando deuda, ¿verdad? Y lógicamente entendemos cómo Estado a cada gobierno que está y no paga, ¿verdad? O paga también, o paga medias. Entonces, después de ahí, en la caja han venido tomándose una serie de decisiones bastante complicadas. El traslado de los servicios, equipos y personal del Ministerio de Salud a la Caja Costarricense del Seguro Social significó un gran impacto. Esa ley decía de que el gobierno tenía que garantizarle a la caja todo el presupuesto que significaba la atención que tenía el Ministerio de Salud al trasladárselo a la caja. Ese traspaso yo creo que ya anda en más de 15 años y ningún gobierno ha pagado absolutamente nada del presupuesto que tenía que pagarle anualmente a la Caja Costarricense del Seguro Social. Nosotros iniciamos un movimiento principalmente político y de movilización ilegal sobre esa cuestión, que luego fue retomado también por el Frente Amplio, por Villalta, para que se pagara esa deuda. Esa denuncia se ganó en los tribunales. Hace por lo menos unos 8 años, creo yo, que tenían que sentarse a negociar la deuda y no pagan. Esa deuda actualmente puede andar alrededor de 7 billones con B grande. ¿Cuánto? 7 billones, ¿verdad? Podríamos verificar, lástima que no lo tengo aquí, pero podríamos verificar cuánto fue este juicio, ¿verdad? Y cuánto fue también el traslado de todo el programa perceptero al Ministerio de Salud. Pero eso ningún gobierno ha pagado absolutamente nada. La mayoría son de Liberación y del Partido Unidad Social Cristiana. Después de ahí, Abel Pacheco, ¿verdad? Que es un ornitorrinco, no se sabe ahí cómo era. Está en esa lista, y después de ahí súmele los 2 gobiernos del PAC. Y el gobierno del cambio de Rodrigo Chávez, que lo que viene no es a pagar, sino a ponerle una cruz a la tumba. Entonces, esto es importante investigarlo, pero anda por ahí de los 7 billones de colones de todo ese traspaso, que la caja ha asumido todo eso, y el gobierno no paga absolutamente nada. Restémosle a eso lo que dijimos, el 3% que requistó Oscar Arias. ¿Cuánto significaría eso? Por ahí hay un actuario, ese tiene un montón de números de todas estas sumas, ¿verdad? Que son multimillonarias, ¿verdad? Bueno, entonces está esa deuda, reitero que en absoluto, yo creo que ni siquiera el convenio decía que los edificios y ¿cómo le llaman? Activos que tuviera el Ministerio de Salud se trasladaban a la caja. Yo creo que ni eso se logró por cuestiones políticas, ¿verdad? Después de eso, el pago de las cuotas de los gobiernos se ha hecho así a regañadientes y a medias, ¿verdad? Algunos gobiernos pagaron pequeñas sumas, igual Luis Guillermo Solís, que lo vi defendiéndose por ahí, pero pequeñas sumas que no es el pago total del acumulado de sus 4 años de gobierno, ¿verdad? Entonces, en términos generales, sí, la clase política neoliberal aquí le ha quedado debiendo mucha plata a la Caja Costarricense del Seguro Social. Oscar Arias pasó la ley para que se atendieran a todos los migrantes y toda la cuestión. No es que uno esté en contra, lo aclaro,
pero la ley decía que esos costos el gobierno tenía que pagarlos a la Caja Costarricense del Seguro Social. De eso se paga muy poco, casi nada. También hay otra cosa que es polémica aquí, ya la hemos planteado y no le gusta a algunos sectores, es que la atención de la Caja de lo que son, lo que tienen que ver con las pólizas del INSS, eso es lo que lo atiende la Caja. Si un paciente, un carro se estrelló allá, no es una ambulancia del INSS el que llega a recogerla. Ni nada, no son las ambulancias con el personal de la Caja que asume todo esto. Un motociclista que se estrelló, el INSS no tiene ambulancias para esa cuestión. Todos esos servicios, que entre comillas hay un convenio entre el INSS y la Caja, la mayoría de esto la Caja tiene que asumirlo. Y el INSS es muy poco lo que paga. Aquí sí ha habido un contubernio bastante complicado en eso. Y también cada vez se han ido siendo más leves lo que es la morosidad del sector privado. Entonces les dan tiempo, que 1 año, que 2 años, pero no cumplen y entonces vuelven otra vez a una negociación. Bueno, ya casi no, porque ya no hay inspectores, que es la forma de no venir a saber dónde es que está esta gente. Esa es otra situación que se ha dado mucho acá, ¿verdad? Entonces se condonan o se dejan que se acumulen muchos años y no sucede nada, ni la cárcel, ni embargo de bienes. El último que vi ahí, que no sé en qué quedó, era el Estadio Saprissa ahí, que había habido, pero no sé en qué quedó. Creo que ahí siguieron en negociaciones, ¿verdad? Bueno, la deuda de los equipos de fútbol, ¿verdad? No es que sea antifutbolista, pero la mayoría son muy pocos. Entonces, todo eso ha sido ya una práctica, ¿verdad? En la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Y, por ejemplo, la atención a las pensiones, a las personas costarricenses, ¿no?, que son atendidas en la Caja, ¿verdad? Que había una ley porque al final lo que le habían hecho era sumarle las deudas a todo el mundo. Y si usted iba al Seguro Social, entonces le voy sumando. Hay gente que le están cobrando 2 millones de pesos. ¿Cómo? Pero si no puede pagar. Entonces todo eso ha sido un golpe fuerte para que se vea la efectividad, por un lado, de cómo la Caja ha logrado sostenerse sin todo esto y qué caja tuviéramos si se pagara todo esto. Pero bueno, posiblemente ya el capital no podría competir con una caja tan poderosa como esto, ¿verdad? Entonces, es bárbaro. Entonces, al final, bueno, actualmente hay una deuda acumulada que es parte del gobierno de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado para acá, que esa suma anda más o menos en 3.7 billones de colones. 3.7 billones de colones, que es la deuda que dice que no va a pagar. Es cierto, no es solo de él, pero ya lleva 11 meses. Pero no es que sea de él, es que es una ley que es del Estado, que tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, si le sumamos 7 y 3 billones, son 10 billones. Casi 11 billones de colones en esos aspectos, ¿verdad? Es muchas las deudas que a esta institución le deben. El equivalente más o menos a 6 años de lucha contra el fraude fiscal en Costa Rica. Uh-huh. En 6 años, es más, una década de perseguir la evasión fiscal y pagamos toda esa deuda en beneficio de todos los costarricenses. Así es la situación, es lamentable, ¿verdad? Creo que esto ha venido poco a poco. Y se han venido a meter esos instrumentos, ¿verdad?, que vienen a imponer a nuestros países. Fondo Monetario, Banco Mundial, por ahí está el Banco Interamericano de Desarrollo. De integración económica. Que nada de gratis dan por cualquier préstamo. No es nada gratis, ¿verdad? Nada de gratis, ¿verdad? O se devuelve con creces por intereses, o se devuelve con creces privatizando y debilitando las instituciones. Sigo involucrando porque sí, la Caja, pero son con las universidades y otra serie de cosas, pero es un problema político. Sí, no, es claro que o defendemos todo, todos, o por separado vamos a perderlo todo, todos. Y al final se terminan perdiendo los activos y de todo. Los hospitales, como ha pasado en otros países, pasan a ser son parte ya de las empresas que vengan o las compran regaladas o baratas, ¿verdad? La Canalla Podcast. ¿Qué decirle a la población? Vos estás acostumbrado a hablar con trabajadores y a manejarte en el mundo sindical, pero esto no lo vamos a poder defender solo con los sindicalistas. Esto lo defiende el pueblo, es decir, los usuarios de la Caja, o lo perdemos. ¿Qué decirle a la población?
mi formación es política, ¿verdad? Desde joven, ¿verdad? Y yo lo que le digo a la población y a mi sindicato, que está en la junta directiva, es que aquí tenemos que ir mucho más allá de estas luchas meramente sindicales. Estas luchas tienen que convertirse en una lucha popular, ¿verdad? Pero si Luis Echeverría le tuviera que hablar, si aquí estuviera y tuviera que hablarle a la señora de Purral, ¿qué le diría Luis Echeverría a la señora de Purral? A la señora de Purral yo le diría que estamos en una situación tan complicada que urge que todos valoremos lo que tenemos en Costa Rica, que salgamos a la calle, que unamos todas nuestras esfuerzos, que defendamos lo que tenemos cada uno, hasta la casita y el empleo y la comida y el estudio de los hijos, porque todo eso ya se viene perdiendo y con un golpe como esto, todo se va a perder. Al perderse todo, Costa Rica quedaría en las mismas condiciones que está un Ecuador hoy, ¿verdad? En las mismas condiciones que están los países donde tenían mucho, pero todo se lo robaron, todo lo vendieron y al final los dueños de esto van a ser los grandes capitalistas del poder económico. Hemos llegado al final de este episodio. Si te gusta lo que hacemos, no olvides darnos like, suscribirte y activar las notificaciones. Puedes encontrarnos en Instagram, Twitter, Facebook o TikTok. La Canalla Podcast se puede escuchar en Spotify, Evox o YouTube. Nos escucharemos pronto. Canallas.